pues como les veníamos anunciando, ya estamos de vuelta en la segunda parte de Es la Mañana de Málaga, de Es Radio, y bueno, pues estamos en el turno de las entrevistas y tenemos ya en el estudio a nuestro primer invitado, a Carlos Chinchilla, que es concejal del Grupo Municipal de Vox en Rincón de la Victoria. Muy buenas tardes, Carlos, ¿qué tal? Pues buenas tardes, Enrique. Muchas gracias por invitarme una vez más y feliz Semana Santa, que como tenemos un presidente del gobierno que felicita el Ramadán, la fiesta del Cordero, pero se le olvida la Navidad y la Semana Santa, pues creo que no está de más que felicitemos esta semana. Totalmente, sobre todo para esa gente devota, pero también, muy importante, la Semana Santa produce una recaudación importante también para este gobierno central, pero por supuesto genera empleo y tiene un impacto económico significativo. De hecho, en este el informativo de esta mañana lo comentábamos, hay un estudio de la Cátedra de Estudios Cofrades de la Universidad de Málaga que cifraba los efectos totales sobre la producción de bienes y servicios generados por el sector cofrade en más de 39,7 millones de euros. Así que eso es la ciudad de Málaga capital. Así que tiene mucho impacto económico. Luego también la Semana Santa como creyente, que en mi caso lo es, y también desde el aspecto cultural, de tradiciones, que al final es lo que perdura a lo largo de los años, que conforma las raíces, la identidad de una nación, y que precisamente por eso se ve que molesta a un determinado sector político. Bueno, sí, pero el Ramadán no le molesta, ¿no? No, el Ramadán no. Bueno, pues si te parece vamos a tratar una serie de asuntos que teníamos pendientes de hablar y vamos a empezar por uno, bueno, que hay algunos que frivolizan con este asunto y a mí no me parece para frivolizar, sobre todo porque imagínate que tú eres una persona mayor, ya con 80 años, y que te ocupan o te inquiocupan tu vivienda con la que complementas tu pensión, ¿no? O incluso, imagínate que te han operado y has estado ingresado en el hospital unos días y han pasado esas famosas 48 horas en las que ya no se considera allanamiento. Es curioso. O que sales a comprar el pan y te han ocupado la casa. Que esto parece mentiras. Pero ahí sabes que esto ocurre. Ahí hay que decirle a nuestros oyentes que si son 48 horas se considera allanamiento. Las primeras 48 horas. Es curioso, ¿no? Que las 48 horas y un minuto ya no lo es. Ya no lo es. Ahí ya cambia y la ley beneficia al ocupa, al inquiocupa, dependiendo el caso, al delincuente. En definitiva, pues vamos a presentar una moción en el siguiente pleno para combatir la ocupación y la inquiocupación. Entre los puntos de acuerdo, pues bueno, solicitamos crear un servicio de asesoramiento para aquellas personas que se ven indefensas cuando le han ocupado la casa, crear una dotación dentro de la policía local para prevenir este tipo de delitos, pero claro, en ese caso tiene que ser pillados infraganti, como tú bien comentas, el impedir que un ocupa se pueda empadronar en el municipio y acceder a una serie de derechos, de beneficios sociales, examinar exhaustivamente los informes de servicios sociales que declaran que una determinada persona es vulnerable, porque hay muchas mafias también que aconsejan a estos inquiocupas de qué tienen que decir, qué no tienen que decir, para tener ese informe favorable, y sabemos que hay muchas personas que están declaradas en situación de vulnerabilidad y que realmente no lo son. Esa es alguna de las propuestas que llevamos para el siguiente pleno y esperemos que salga aprobado de manera favorable. Esperemos que prospere en todo caso, porque lo de la ocupación es que no hay derecho. Y además comentábamos respecto a este asunto, me gustaría darle un consejo también a nuestros oyentes, y no estamos vendiendo alarmas, ¿eh? No tenemos ninguna publicidad de alarmas en nuestra cadena. Pero bueno, yo dije en un pleno que levantó mucha polémica, Enrique, si me lo permite, que la política de vivienda del gobierno ha consistido en cambiar las placas del anterior régimen por placas de Securitas Direct. O sea, esa ha sido la ley de vivienda. Han creado delincuencia en los barrios, la han convertido en guetos, y es un buen resumen de esa política. Sí, pero fíjate que con una alarma, bueno, pues con que salte la alarma y se avisa a la policía de inmediato, bueno, pues nos podemos ahorrar un disgusto que te puede fastidiar la vida. Pero al final estás subarrendando una seguridad, ¿no?, que te tendría que proporcionar el Estado. La seguridad jurídica, claro. Sí. Pero bueno, dicho esto, ya que los social marxistas no hacen nada, bueno, pues habrá que decirle a nuestros oyentes que tomen toda precaución es poca, y sobre todo personas mayores. Yo sé que las pensiones son muy justas, que externalizar un servicio de alarma pues cuesta un dinero, no es que sea carísimo, pero bueno, vale un dinero que cuando ya vas justito, pues en todo caso. Pero es que fíjate, esos casos que ocurre que una persona mayor está siendo intervenida, operada en un hospital, y cuando vuelve a su casa se encuentra que se la han ocupado. ¿Esa persona no es vulnerable? Se me está viniendo a... Porque tú hablabas de la vulnerabilidad, pero es que resulta que se están creando
o sea, con el argumento de que son personas vulnerables y nos puedes echar hasta, pues, pasados, sobre todo si hay niños de por medio, puedes echarlos, pues, más allá, pues, incluso 5 años se puede demorar Sí. echarlos, ¿no? Desde los 2 hasta los 5 años aproximadamente. Bueno, resulta que, claro, se dice, no, es que hay personas vulnerables, ¿vale? Y una persona mayor con 80 años que se queda sin su casa no, y tiene una pequeña pensión, no es una persona vulnerable, que estamos haciendo todavía más vulnerable, y además estamos, por supuesto, conculcando su derecho a la propiedad privada, que a algunos parece que eso de la propiedad privada le parece como un derecho, bueno, pues, en fin, un derecho accesorio, cuando es un derecho Sí. fundamental. Y donde no hay derecho a la propiedad privada, estamos hablando de regímenes totalitarios, comunistas o bolivarianos, como la Venezuela que le gusta a Zapatero o la China que le gusta Bueno, al señor Sánchez. pero es que esta ley de vivienda, los socios con los que ha contado el señor Sánchez para esta ley de vivienda son, entre otros, Bildu, los herederos de ETA, esa basura, esa excrecencia, que lo único que conocen de política de vivienda es el éxodo que provocaron de 200.000 vascos que tuvieron que abandonar sus tierras para que no le pegaran un tiro en la nuca, que es el mayor éxodo de población que ha habido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, quitando la guerra de los Balcanes y el conflicto actual entre Rusia y Ucrania. Hablaba de vulnerabilidad. Mira, se me ha venido a la cabeza un ejemplo que vi en las noticias no hace mucho tiempo y que además tuvo el peor de los desenlaces. Era un matrimonio mayor, rondaban los 80 años, que después de currar toda su vida se habían comprado un piso para alquilarlo y poder complementar la pensión que tenían. Una persona a la que la alquilaba con el piso se declaró vulnerable, los servicios sociales amparaban a esta persona y la persona no se iba de allí, dejaban de recibir esa renta para complementar su pensión y bueno, el hombre con el disgusto que tenía, las amenazas que recibía de esta inquiocupa, acabó falleciendo. O sea, acabó falleciendo de la pena que tenía el hombre de no poder dormir y que eso derivó en problemas de salud. Y ahora la mujer, con su marido ya fallecido, sigue teniendo a esa inquiocupa allí que la sigue amenazando. Es que son casos de verdad que son tremendos, que hielan la sangre. Es que lo que no pasa aquí... Y esa persona no es vulnerable, que encima le ha quedado una pensión de viudidad que es menor de la cuantía que recibe cualquier mena de la Andalucía de Juanma Moreno o del Madrid de Ayuso, que es que eso es lo que tenemos también. No es vulnerable esa persona. Es una barbaridad, ¿eh? Además, por ahondar, hablábamos del derecho a la propiedad privada recogido en el artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Claro. que a muchos les gusta hablar algunos de derechos humanos, pero cuando le citas el derecho a la propiedad privada individual y colectiva, ahí dicen bueno, que es un derecho que se puede suspender si hay una razón que ellos consideran de mayor peso. Bueno, es que incluso hay sectores políticos que niegan que exista este problema, niegan Dicen que es muy pequeño, que es muy poco. Niegan que según las estadísticas oficiales, que luego siempre es más, haya más de 100.000 viviendas ocupadas o inquiocupadas. Que desde esta última legislatura de Pedro Sánchez se haya incrementado este problema en un 41%. Y luego no hablamos de la inseguridad jurídica que esto genera, que hace que las personas, tú imagínate, Enrique, que, no sé, que tuvieras una cafetería y viene una persona, te pide un café, tú le pones un café y esa persona te da un importe. Luego un día llega y te dice, mira, no, que me he informado y que se han parado por la ley y el café me lo tienes que poner, pero no te voy a pagar. Pero tú tienes que seguir pagando el establecimiento. ¿Qué harías al final? ¿Acabarías por cerrar? Pues muchos propietarios lo que hacen es que no ponen su vivienda a disposición, no ponen su vivienda a disposición de alquiler y eso tensiona aún más el mercado del alquiler y agrava el problema de la vivienda porque hay una inseguridad buscan jurídica. Alternativas. Y claro, como el alquiler vacacional. Exactamente. El problema no es de los propietarios, el problema es de la legislación. Claro que uno de los puntos de acuerdo que nosotros llevamos a esta moción, que estas personas que le hayan ocupado su vivienda, que tengan también una serie de bonificaciones fiscales, porque es que además tienen que seguir pagando todas las tasas, todos los tributos que se emanan de la vivienda. Es un problema que existe, que desde determinados sectores políticos pues no les renta, parece reconocerlo, porque quieren ponerse del lado del delincuente, que del lado de las personas honradas, que la mayoría son pequeños propietarios, gente
gente que ya digo, que se ha partido el lomo a currar, no como estos caraduras del PSOE y de Sumar, que la mayoría no han currado fuera de la política en su vida y prefieren ponerse del lado del delincuente en vez del lado de estas personas que son las auténticas vulnerables. Por seguir dando cifras, concretamente en Málaga tú apuntabas las más de 100.000 que pueden haber en España, ¿no? De esas ocupaciones en qué ocupaciones. En la provincia de Málaga se han registrado más de 3.000 delitos de ocupación en los últimos 8 años. 3.000, no, vamos, a mí 3.000 me parece bastante. O sea, no, pero es que además no están todos. Mira, estuve hace un par de semanas o 3 fue una manifestación que hubo de afectados por la inquiocupación aquí en Málaga. Y al presentarme yo como concejal de Rincón de la Victoria me dijo, uy, en Rincón de la Victoria menudo problema ahí también con la inquiocupación y tal. Me comentaba que muchas de esas personas, gran mayoría, son personas mayores, como el ejemplo que te comentaba, que tienen una vivienda que la han comprado a base de ahorrar para complementar su pensión y la alquilan y que no se atreven a hablar por temor a amenazas, a represalias. Es que es el colmo ya, es que estas personas están coaccionadas encima. Es que es un problema grave que tenemos y mientras tengamos a Pedro Sánchez del Gobierno de España, este problema seguirá existiendo, pero tenemos el deber desde los ayuntamientos hacer todo lo que se pueda en este sentido. En Granada capital, se ha conseguido sacar adelante gracias a Vox una moción muy similar a la que nosotros presentamos, pues entonces que mínimo al menos de tener ese servicio de asesoramiento de esa persona que tú imagínate que es que te ocupan la casa y hay tanta información confusa al respecto de qué debes hacer, qué debes no hacer, que si pasan 48 horas ya te puedes tirar hasta 5 años hasta que recuperes tu casa, que si no, un servicio que te diga qué tienes que hacer, que el ocupa no se pueda empadronar, eso lo vemos muy importante, y en fin, que el dueño, que el propietario no se sienta desamparado, que es lo que ocurre ahora mismo. Es que es de broma, ¿no? Que se pueda empadronar en una vivienda ocupada y sí, además con los beneficios sociales que vayan aparejados a ese empadronamiento, ¿no? Pero yo lo que quería concretar es respecto a los ayuntamientos, porque tampoco tienen una competencia, digamos, muy amplia para poder hacer cosas. Sí se pueden hacer, pero por concretar, hay un caso, ¿no?, de una concejala de Seguridad Ciudadana Murcia, me parece, si no recuerdo mal. Sí, la que ha tapiado, ¿no? La que ha ido tapiando cada vivienda que se ocupaban, que además utilizaban a la policía local, digamos, haciendo las labores, pues, por así decirlo, un poco de desocupa, ¿no? Haciendo control de entrada. Sí. Eso se puede hacer también aquí. En cualquier municipio se puede hacer un control de entrada y también puede el ocupa enseñarte un recibo de que ha pedido una pizza y con eso quedarse en la vivienda, que es que esto parecía de chiste, esto parece una comedia, verdad, si no fuera verdad, o tener, que hay un manual del ocupa que explica todo este tipo de cosas, de tener una bolsa de basura preparada para decir, no, si yo vivo aquí, si yo voy a sacar la basura. Son cosas de chiste. No, es de son chiste cosas porque, de chiste y que están sucediendo. Porque decir que eso es totalmente vinculante y sin embargo no es vinculante, que uno tiene las escrituras, que tiene el contrato de agua a su nombre, que tiene el contrato de luz a su nombre y que no media ningún contrato de alquiler, y aún así te dicen que, bueno, pues a juicio y a esperar, hombre, claro, parece... y ojo cómo le pegues tú la patada en la puerta para ocupar tu casa ocupada. Y fíjate que es gracioso que volvemos a que la izquierda niega este problema, pero sin embargo, recientemente en el Parlamento, que esto ya es el colmo, llevaron a un sindicato de inquiocupas. Es decir, me está reconociendo que algo hay, ¿no? Que algo existe. Si tú me estás negando el tema, son unos malabares lingüísticos un poco extraños. Si tú me estás diciendo que ese problema es mentira, que eso no existe, algo que es negar la realidad, porque lo estamos viendo todo el día. Y a la misma vez me llevas a unas instituciones oficiales, a un sindicato de inquiocupas que manda narices, pues no sé, a lo mejor tienes un poquito de hipocresía, ¿no? En tu discurso, quizás te lo tengas que hacer mirar, me parece a mí. Voy a poner, mientras seguimos hablando, te voy a poner unas declaraciones de Yone Belarra, de Podemos, en fin, sobre el tema de la ocupación. Vale. Y es que ella, bueno, pues anima a que, en fin, a que donde hayan viviendas de bancos, pues se pegue patada en la puerta, literalmente. Pero yo pregunto una cosa, ¿cómo sabe uno que una vivienda es
es de un banco o no lo sabe. O sea, ¿cómo lo sabes? Está animando públicamente a cometer un delito, ¿no? Es un delito en cualquier caso, pero quiero decir, pero que se ampara en la excusa de que como son de los bancos no pasa nada, ¿no? Y yo digo, pero ¿y usted cómo sabe? ¿Y usted cómo sabe que es de un banco? Pregunto, vamos, yo pregunto simplemente porque yo no podría saberlo, no podría tener la certeza encima. La gran mayoría de viviendas que se están ocupando son de pequeños ahorradores, de pequeños propietarios, pero sin embargo siguen con esa cantinera, con ese discurso ya manido de que la mayoría son de los bancos y como ella misma dice, patada en la puerta, que lo que está es alentando a que se cometa un delito y es totalmente censurable. Pues si te parece, vamos a escuchar a la señora Belarra de Podemos, porque es que se le hiela la sangre uno al escuchar semejante burrada. Hay que decirlo claro, ellos defienden que se eche a la gente vulnerable de sus casas y nosotras defendemos que si no tienes dónde meter a tus hijos y a tus hijas, le pegues una patada en la puerta al piso de un banco. Claro que sí, porque los pisos no tienen que estar vacíos, porque las casas son para vivir, compañeros y compañeras, no para que estén vacías y que los bancos especulen con ellas. Y ellos no especulan, los marqueses de Galapagar, con lo que ganan. ¿No especulaban cuando decían que iban a cobrar 3 sueldos mínimos de 800 euros? Efectivamente. Y ahora eso ya no. No, consejos vendo que para mí no... ¿Por qué no los adoptan en el marquesado de Galapagar a todos los que dicen que son vulnerables? Porque, claro, si a ellos se lo hicieran no les parecería nada bien. No, y además todo esto lo que genera, nadie quiere tener a un vecino ocupa, porque todo esto además genera un grave problema de convivencia en los barrios. Una vivienda, o sea, cuando hay falta de vivienda para comprar o alquilar, ¿no? En todo caso, para comprar, imagínate que hay una serie de viviendas de un banco que se están vendiendo y hay personas que quieren acceder a la vivienda y saben que los bancos venden más barato. Pues, por ejemplo, vas a comprar esa vivienda, haces todo el procedimiento, la financiación, todo tal igual, y te la encuentras ocupada. Y esa persona automáticamente no pasa a ser vulnerable. Cuando tiene que seguir pagando, tiene que seguir pagando la hipoteca para que no se la quiten, ha dado una entrada y además tiene que seguir pagando los suministros, los impuestos, las tasas. Y esa persona no se vuelve vulnerable cuando tiene que duplicar su gasto. La izquierda siempre ha sido muy hábil a la hora de manejar el lenguaje. Y aquí lo hacen también con el término vulnerabilidad. Como tú bien dices, ¿quién es vulnerable? Yo creo que el sentido común nos dice que la persona vulnerable es aquella que ha perdido su vivienda. O sea, a buen seguro, el bien al que ha dedicado la mayor parte del capital que has podido ir haciendo a lo largo de tu vida. Ese es el vulnerable, pues. Esta gente tiene un discurso que te hace pensar que eso no es así, que los vulnerables no son estas personas que pierden su hogar. Los vulnerables son los que le pegan la patada en la puerta. Y luego no hablamos del efecto que esto tiene en la degradación de los barrios, de cómo hay muchos barrios que a base de ocupa, de mafia y demás. La gente tiene miedo. La gente tiene miedo, claro que sí. Bueno, si te parece, vamos a hablar también de otro tema polémico, en todo caso, porque hicisteis una pregunta en el pleno del ayuntamiento respecto a lo que consideráis la discriminación por parte del ayuntamiento en cuanto a los minutos de silencio por infanticidios. Resulta que cuando un padre mata a un hijo es porque es violencia de género, violencia vicaria, es decir, tiene un componente ideológico que es en contra de la mujer. Pero cuando es al revés, no hay minuto de silencio para el niño. Y no se considera una violencia específica, que es digamos el discurso que se utiliza, que la violencia del hombre contra la mujer es específica. Bien, y entonces la violencia mayoritaria respecto de la mujer hacia el niño, sí, es decir, la violencia, los asesinatos, los infanticidios, que la mayoría son perpetuados por mujeres, esto no lo digo yo, son estadísticas oficiales, en ese caso no hay una violencia específica, también merecería ese mismo trato de minuto de silencio, de amparar a las víctimas, en este caso, bueno, pues el hombre que ha perdido a su hijo porque se lo haya matado a su mujer, pues también debe tener el mismo tipo de trato, el mismo tipo de atención, ¿no? Por supuesto que sí, pero es que le desmonta el discurso ideológico. Nosotros, como bien dice, vamos a preguntar porque hace un par de semanas tuvo lugar a las puertas del ayuntamiento un minuto de silencio por la llamada violencia vicaria, que esto es un término, un concepto inventado por una psicóloga argentina, Sonia Vaquero, creo recordar que es su nombre. Hay mucha influencia en toda esta ideología de género que tenemos en España de la extrema izquierda argentina. Es un término
que incorpora Irene Montero desde el Ministerio de Igualdad y que perdura hasta hoy, y que los expertos critican porque es unidireccional, únicamente del padre a la madre, y además es científico, es decir, reduce todas las causas a solamente una. Como decía, se guardó este minuto de silencio por violencia vicaria, entonces nosotros vamos a realizar la pregunta y lo voy a exponer en el Pleno de la manera debida. ¿Por qué no se guardan otros minutos de silencio cuando es una mujer quien asesina al hijo de su pareja o expareja varón, cuando está documentado que las mujeres cometen la mayor parte de los filicidios en este país? Y si no sería más adecuado emplear otro término que no sea el de violencia vicaria. El Ministerio de Igualdad únicamente se hace eco de todos los filicidios cometidos a manos de hombres, no de mujeres. En este 2024... solamente se han documentado, solamente aparece en el registro oficial del gobierno el 36% de los infanticidios que se han cometido. 9 en total, hay de 35, hay 20 que han cometido las mujeres que no vienen registrados en las estadísticas oficiales, y hay algunos, pues bueno, que a todos nos helaron la sangre, como el caso del bebé asfixiado por su madre en Zaragoza, o el hijo menor también recién nacido que fue degollado por su madre en Gandía. Pues estos casos no están en las estadísticas oficiales y es una absoluta vergüenza, y no lo reconocen, pues supongo, ¿no?, que porque se les cae el chiringuito, porque han creado toda una red clientelar, toda una industria política que vive del género y de señalar únicamente a los asesinos cuando son hombres. Bueno, pues yo tengo el dato de que el 70% más o menos de los filicidios son cometidos por mujeres, pero Radio y Televisión Española dice que esto es un bulo, que no es cierto. Bueno, hay muchas asociaciones que van investigando todos estos casos. Una de ellas es Anavid, que se encarga de desmontar todo, porque esos sí son bulos, y bulos lanzados desde canales oficiales. Porque todos esos casos saltan a la opinión pública. Te he comentado 2 casos porque han sido recientes, el bebé de Zaragoza y el recién nacido de Gandía, pero te pones a investigar y ves como la mayoría de filicidios, y así lo dicen los expertos, son cometidos por mujeres. Es que pasa igual con el asunto de la violencia de género. Tenemos una ley de violencia de género tan fantástica que ningún otro país de Europa la copia. Una ley de violencia de género que lleva ya 20 años con nosotros y que no solamente no es capaz de paliar la violencia que sufren las mujeres, que nosotros no negamos que las mujeres sufren un tipo de violencia, sino que además va en aumento. Pero claro, si ves la realidad únicamente con un ojo y tú tienes un discurso ultra mega feminista, pero a la misma vez permites que entren en este país personas de cierta procedencia y cierta cultura que cometen el 50% de agresiones sexuales y de asesinatos, pues... Cuando suponen el 13% de la población. Cuando supone el 13% de la población, pues quizás esté diagnosticando mal el problema. Y ojo, si centráramos el tiro en ¿qué nacionalidades? ¿De qué nacionalidades estamos hablando? Porque entiendo que europeos serán la minoría. Este es el problema, Enrique, de cuando la ideología, en temas tan sensibles como este, porque estamos hablando de la vida de personas, que no se nos olvide, cuando la ideología se pone por encima de la razón. La razón de los datos, pues como tú bien sabes, los datos son de derechas. Y entonces a la izquierda no les sirven esos datos y sigue pues con ese discurso muy manido ya, que afortunadamente cada vez menos gente se cree porque la realidad es muy tozuda. Bueno, Carlos, pues se nos acaba el tiempo, lo vamos a dejar aquí, pero no sin antes agradecerte, por supuesto, que hayas venido a nuestro estudio para hablar con nosotros un ratito, y bueno, vamos a ver en qué quedan estos asuntos que comentábamos, a ver si hay algún tipo de avance, lo veremos próximamente, así que gracias por venir, y vamos a dejar a nuestros oyentes mientras entra Francis Garrido con unos consejos publicitarios. Son muchos los que buscan esa energía capaz de erizar la piel y de hacerles sentir que están más vivos que nunca. Tan solo unos pocos son los que encuentran la respuesta. Nueva gama Toyota RAV4 Electric Hybrid y enchufable. Siente lo imposible de definir. Más información en toyota.es. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Yoca Motril, Vélez Málaga y Motril.
¿Cuántas veces has asistido a una boda y la fiesta ha sido aburrida? Eso está a punto de cambiar. Lafiestadetuboda.es. De los festivales a tu boda. Sonido e iluminación profesional. Lafiestadetuboda.es. Se ocupan de todo, mucho más que un DJ. Todo un equipo profesional que hará de tu boda un espectáculo inolvidable. Si te casas, no lo dudes. Pide presupuesto sin compromiso en lafiestadetuboda.es. Autos Domínguez, coches de ocasión, sí, pero ¿qué coches? En Autos Domínguez encontrarás una selección de vehículos de alta gama, con marcas como Audi, Porsche, Mercedes, BMW, con todos los extras, como nuevos y a unos precios muy atractivos. Visita nuestra exposición y sorpréndete. Te esperamos en calle La Bohème, Polígono Alameda, o entra en nuestra web autos-domínguez.com. Pues como les íbamos diciendo, tenemos ya en el estudio a nuestro siguiente invitado en Es la Mañana de Málaga de Radio, que es Francis Garrido, concejal portavoz de Vox en Torremolinos. Así que vamos a hablar con él, lo vamos a saludar ya. ¿Qué tal, Francis? Buenos días, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Enrique. Buenas tardes también a los oyentes de Punto Radio, Málaga. Bueno, muchas gracias por venir y en todo caso, bueno, pues si te parece, vamos a hablar de esos asuntos que teníamos pendientes. Y vamos a empezar pues hablando de seguridad o inseguridad, según cómo se vea, ¿no? Tenemos dos asuntos pendientes en ese sentido y, bueno, si quieres empezamos por lo más light, que es, en todo caso, que estáis solicitando que, en fin, que la jefatura de policía local se cambie de ubicación, que se coloque, se haga una nueva jefatura, porque ahora mismo, provisionalmente, entendemos, debe estar, ahora mismo está en el Palacio de Congresos, esa jefatura, o esas instalaciones, no la jefatura, pero sí instalaciones que deberían estar, en todo caso, a lo mejor en esa jefatura de policía local, y están en el Palacio de Congresos, entiendo que por una cuestión operativa, de momento. Sí, bueno, realmente lo que se ha montado allí en el Palacio de Congresos de Torremolinos es la nueva sala de control y emergencias, que está en un buen sitio, pero que, como bien dice, es provisional. Provisional porque la jefatura de policía local que dispone Torremolinos pues está anticuada, deteriorada, está en muy malas condiciones y ofrece una imagen pésima para un municipio como Torremolinos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros pedimos que se haga unas nuevas instalaciones. Ya se pidió en 2021, hubo un principio de acuerdo con el anterior equipo de gobierno y se planteó hacerlo, trasladarlo al museo, este famoso museo que tenemos allí en Torremolinos, que ha costado un dineral y que pues está cerrado, ¿no? Pero cambió la legislatura, cambió el Partido Popular y eso pues no se llevó a cabo. El caso es que seguimos teniendo unas instalaciones muy antiguas y en este caso que ha habido que instalar este centro de emergencias, pues se ha tenido que buscar una ubicación y ha sido allí, en las instalaciones del Palacio de Congreso. Y bueno, pues estuvimos visitándola, unas instalaciones que nos parecen importantes, sobre todo porque son 69 cámaras instaladas por todo el municipio y creemos que, bueno, es un aporte importante para la policía local, le ayuda mucho en su labor, pero, porque siempre hay un pero, porque si no, no seríamos oposición. Es un pero constructivo, en todo caso. Sí. Pensamos que es una herramienta más, ¿vale? Es importante, pero es una herramienta más. Que no debe de sustituir lo que es la prioridad para un municipio, como es la presencia de la policía local en las calles, ¿no? En ese sentido, la policía local de Torremolinos está a falta de efectivos. Tenemos una promesa de ampliar la plantilla en 12 nuevos efectivos, pero que aún no se ha cumplido. La última fecha que conocíamos era para finales de 2025 y, por lo visto, pues no se van a poder cumplir esos plazos. Por lo tanto, está muy bien enfocar hacia las nuevas tecnologías, todo lo que sea aporte para la policía local, en medios materiales, pero
también hace falta efectivos humanos, porque en definitiva lo que la gente ve luego. La presencia policial en la calle es lo que a la gente le transmite la seguridad. No, y quizás es que, en fin, que haya instalaciones, aunque es verdad que es el centro de seguridad, el tema de las cámaras y demás, no sé si hay algún otro tipo de dependencia por allí, pero la verdad que uno dice, en la zona del Palacio de Congresos es que está ya cerca de la carretera, está como alejado, ¿no? No sé si es que es poco operativo, no sé. Realmente aquello solamente es el centro del control, o sea, allí aquello no está abierto al público, es una zona restringida, de acceso restringido, por lo tanto, solamente es para el centro de control y emergencia, ¿no? Lo que es el servicio al ciudadano, lo que es la jefatura, pues está allí situada al lado del ayuntamiento, en la que tienes unas instalaciones allí francamente pobres y que ofrecen mala imagen. Al igual que pasa con la Policía Nacional, también tiene comisarías muy viejas también. Muy viejas. Pero bueno, eso por lo menos está en vista de arreglarse, porque bueno, ya el ayuntamiento ha cedido los terrenos, solo falta que el presidente del gobierno, señor Sánchez, pues destine menos dinero a Puigdemont y más al resto de los españoles. ¿Pero cómo va a decir nada si va prorrogando ya por 2 veces los presupuestos generales del Estado? Es que... y lo que queda. O sea, y lo que queda, porque a él le da igual. Yo creo que va a coger y va a prorrogar los presupuestos hasta que acabe la legislatura. Mientras se lo permitan. Sí, mientras no haya una moción de censura que pueda prosperar, pero yo creo que él, vamos, le da lo mismo gobernar sin presupuestos, le da exactamente igual. Tú dices, bueno, prorrogarlos una vez está mal, prorrogarlos 2 está muy mal, y prorrogarlos 3 o 4 veces debe estar horrible, pero a este señor le da exactamente lo mismo. Y de verdad que esa Comisaría de Policía Nacional depende, efectivamente, de que haya unos presupuestos que amparen efectivamente la construcción de esa comisaría en el Policía Nacional, que hace falta también en Torremolinos. Bueno, si te parece, vamos a hablar también de la inseguridad que puede crear pues una residencia que pretende alojar 150 inmigrantes, y bueno, parece ser que está asociada pues a una ONG, ¿no? Y claro, también creo que, ya me dices tú si es así o no, que puede haber menas de por medio, menores no acompañados, menores extranjeros no acompañados, y claro, en el barrio donde lo pongan, pues al que vive allí no le debe hacer excesiva gracia, porque ya sabemos que algunos se dedican a lo que se dedican, sí, que es a amedrentar, o no solo a amedrentar o a robar, sino también a agredir, o incluso en algunos casos que evidentemente son publicados como jovenlandeses, ¿no? Es decir, no tienen nacionalidad, si fueran españoles seguro que se dice, y no pasa nada, si son españoles pues son españoles, pero si son de origen norteafricano no se dice. No se dice, y nosotros sabemos perfectamente que las violaciones en manada, lo habitual es que se den por parte de personas cuya cultura denigra a la mujer. Sí, donde se lapida a la adúltera y este tipo de cosas. Eso sí, luego lo que sí conocemos son todos los detalles, ¿verdad?, de la manada de Pamplona, que yo recuerdo que había programas y programas y programas, pero sin embargo cuando ocurre con estos jovenlandeses hay un silencio informativo llamativo y espectacular. Mediáticamente no es de recibo, no se puede llamar, digamos, a que la gente se ponga nerviosa, ¿no? Es un tema que hay que... Vaya a ser que nos volvamos racistas. Sí, claro, pero el caso es mantener engañada a la población. Pues sí, pues en este sentido son unas noticias que nos llegaron en septiembre del año pasado, y nos llegaron pues principalmente a través de los ciudadanos, porque nosotros nos enteramos pues principalmente a través de ellos. En un principio pues recuerdo que hubo una reunión de los vecinos con la alcaldesa, y esta pues le hizo ver a los vecinos que no había nada, que no había ningún dato que fomentara esta denuncia y esta situación. Y el caso es que, bueno, la
Incluso la propia alcaldesa se manifestó a favor de los ciudadanos y en contra de la instalación de esta residencia, ¿no? De hecho, lo que se alega es que carece de permiso de primera ocupación, que tiene que ver con la seguridad de las personas que lo habitaran. Pero la propiedad viene acusando al ayuntamiento en fin, jugando la carta del racismo y de la xenofobia y demás, que es lo fácil, claro. En este sentido, nuestra postura siempre ha sido clara. En todos los lados, en toda España, es la misma postura, todo el mundo lo sabe. Y no hay duda en ello. Aquí está el problema de que ahora se escuda el ayuntamiento en un problema administrativo. El tema está en que el problema administrativo se acaba solucionando, tarde o temprano. Cierto. Entonces, nuestra pregunta es... De hecho, el propietario del edificio dice que él tiene una declaración responsable y que todo está en regla. El ayuntamiento dice que no puede ser, que no tiene licencia de primera ocupación. Es un tema administrativo, hablando, claro, de papeles, y en el momento que se solucione, el ayuntamiento no tendrá excusa para permitir esta... ¿Qué puede hacer un ayuntamiento para impedirlo? Lo que puede hacer un ayuntamiento es negarse. Pero si es un ayuntamiento que no se pliegue a los dictámenes de instituciones superiores. En este caso nos encontramos que el ayuntamiento, la señora Margarita del Cid, se ha puesto en contra de la instalación de esta residencia. Que por cierto es la antigua residencia Miratorre en la avenida Sorolla 23. Exacto. Y bueno, en todo caso, por aclarar también más datos, son 150 inmigrantes, todos adultos, que fueron, parte de ellos, ellos fueron trasladados desde Canarias a Estepona. Y bueno, iban a ser realojados hace escasas fechas, desde ayer, concretamente. Ayer concretamente. Ayer creo que venían ya para abajo. Sí. Y el caso es ese. La señora Cid se ha puesto en contra frontalmente en un principio, pero ¿qué le va a decir, por ejemplo, a su compañero Juanma Moreno? Que hasta hace poco decía que que aquí en Andalucía él tenía un corazón así de grande, ¿no? Que habíamos todos, o al señor Feijóo, que hasta hace poco estaba firmando regulaciones, ¿no? Es lo que nos preocupa. Cuando se pase el tema administrativo, ¿qué va a hacer la señora del Cid? Si va a seguir con los ciudadanos, que están francamente preocupados, o va a hacer caso a lo que le dicten desde su partido y pliegue y tendrá que ceder. No lo sabemos. Ya te vuelvo a decir, nuestra postura es clara, rechazo absoluto y por nuestra parte no va a haber ningún tipo de duda. Bueno, pues esta empresa en concreto es la que le presta a este señor, que el propietario está publicado aquí en Málaga hoy, Alberto Benito. Dice que su empresa presta el servicio de alojamiento, manutención y limpieza a la ONG Engloba, que se haría cargo de asistir a esos inmigrantes. Muy bien, pero insisto, de verdad que en un ayuntamiento se puede negarle si consigue lo que tú dices, Francis, si consigue que todo el papeleo si se consigue que el papeleo administrativo se solucione, ¿puede el ayuntamiento negarse? O sea, no sé cómo. Lo que tenemos claro es que va a haber manifestaciones por parte de los ciudadanos. Ya tenemos conocimiento de ¿Qué podría aducir el ayuntamiento para decir, no, aquí no se puede? ¿Razones de seguridad o qué? Tienes razones de seguridad todas las que quieras. Sí, o sea, pero... ¿Qué haces con un grupo de 150 personas en la calle sin nada que hacer? Porque no tienen... Estando irregulares no pueden trabajar, además. No pueden trabajar, no tienen nada que se les pueda ofrecer, no tienen nada. ¿Qué hacen esas personas en la calle? La policía, hemos hablado con la policía hace un rato, está preocupada, porque no tienen, volvemos a lo mismo, no tienen efectivos para cubrir para esto. Controlarlo. Claro, no tienen. No se puede poner un policía por esquina. No. Y las personas que viven en la zona, pues francamente,
están muy, muy, muy preocupadas con el asunto. Llevamos arrastrando esto desde el mes de septiembre. Con dudas, diciéndonos que no, que es mentira, que ahí van una residencia de estudiantes. Y pues poco a poco. No tiene pinta de que vaya a una residencia de estudiantes. No, porque ya lo tenemos confirmado. Tenemos confirmado que son los que están en Estepona. 150 de los que están en Estepona. Que son 600 en total, sí. Así que la cuestión es esa, la cuestión es cómo se puede hacer, cómo el ayuntamiento puede interceder legalmente para negarse, bueno, pues a algo que pueda estar autorizado, que efectivamente ese papel administrativo al final se resuelva, como decías. Yo es que lo veo complicado, lo veo difícil, no sé si se puede acabar tumbando. A nivel administrativo lo dudo bastante. O sea, por eso te digo que si la excusa ahora mismo es que no tiene la documentación, que no han presentado todos los papeles que se les pedía, eso se acaba solucionando. Porque es tan fácil como, venga, ¿qué necesitas? Te lo presento y punto, y ya está. Y ya se acaba. Y venga, ya lo puedes meter. El problema está en que no nos podemos escudar en la labor administrativa. O sea, tiene que haber un rechazo frontal y oponerse seriamente a que estas personas vengan al centro, porque es el centro de Torremolinos. Veremos efectivamente además si los vecinos se movilizan en contra, porque desde luego a mí me daría susto que me lo metan, que, como dices tú, en pleno centro de Torremolinos. No es cuestión de racismo, es cuestión de que son personas que no pueden trabajar con un contrato legal, con lo cual, si no tienen qué hacer, si no tienen, como quien dice, ocupación ninguna, ¿qué es lo que van a hacer? Pues en muchos casos es verdad que algunos se dedican a robar, otros a trabajar en negro. Bueno, mejor trabajar en negro que robar, pero las dos cosas están mal, pero en fin, tenemos experiencia de eso. Hemos tenido un centro de acogida en Torremolinos hasta hace poco. ¿Vale? O sea, que sabemos qué es lo que pasa y las zonas circundantes cómo se veían afectadas. Bueno, pues le daremos seguimiento. Si te parece, vamos a comentar otro asunto que tampoco se ha solucionado y tiene que ver, bueno, pues con la acera del puente del Pinillo, que está totalmente hundida y que la verdad que es un boquete, o sea, que te puedes caer por ahí, con lo cual tienes que, digamos, momentáneamente transitar por la calzada como peatón para poder sortear, ¿no? ese vamos a llamarlo, obstáculo. Y bueno, pues imagino que el equipo municipal deberá cuanto antes ponerse manos a la obra para solucionarlo. Sí, esto es una petición que hemos llevado, precisamente hoy lo hemos llevado en comisión informativa, para que den solución. Esta es una de las zonas afectadas por las riadas que tuvimos en principios de febrero, concretamente, y donde pues se llevó parte de la calzada, de la acera y la varalla y la valla protectora que tiene, ¿no? Entonces esto se limitó con unas protecciones, unas vallas provisionales, pero claro, esto obliga a que las personas que van por la acera, cuando llega el momento, pues se tienen que meter en la calzada. Esto es un peligro porque van personas con movilidad reducida, con andadores, y es una zona que transita muchos coches porque es la avenida Benalmádena, vamos, la que va es una avenida ancha donde se coge velocidad. Sí, y entonces pues es complicado. También hay un colegio cerca, ¿vale? Entonces pensamos que es prioritario, después de 2 meses y medio, ya vamos para 3, que esto se solucione y se le dé prioridad, porque lo que no quiere nadie, y mucho menos el ayuntamiento, estamos seguros, es que ocurra un accidente. Una desgracia. Y por eso ponemos el foco en este asunto para que se solucione lo antes posible. Bueno, pues vamos a ver si el equipo de gobierno
bueno, puede solucionarlo cuanto antes, porque es verdad que luego cuando llega la desgracia es cuando nos echamos las manos a la cabeza y no puede ser. En fin, el boquete es enorme, yo lo he visto y la verdad que meterle mano a eso no creo que sea cuestión de echar un ratito. No. Se va a tardar cuando empiecen las obras, que empezarán, entendemos, pronto. Esperamos que sea pronto, llevará su tiempo, pero bueno, es lo que toca. Hay que agilizar ese tipo de cuestiones que tienen que ver con la seguridad vial. Y nada, Francis Garrido, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Torremolinos, muchas gracias por haber venido. A ustedes siempre. Y nada, ya le daremos seguimiento a los otros temas que tenemos pendientes.